Bien, en la clase anterior habíamos dejado pendiente cómo obtener, por ejemplo, los valores de momento angular. Pensemos en el átomo de hidrógeno para fijar ideas. O sea, ese es el sistema ese que estudiamos con cierto detalle. Si alguien se pregunta, y bueno, ¿y cuánto vale el momento angular del electrón en el átomo de hidrógeno? Eso quedó pendiente. En general quedó pendiente cómo uno obtendría los valores de cualquier magnitud con este formalismo o en este formalismo de Schrödinger, ¿no? Del momento angular, de la posición, qué sé yo, del momento magnético, cualquier magnitud que a ustedes se les ocurra. Y otra de las cosas que había quedado pendiente era el tema del desdoblamiento de las líneas espectrales. Comencemos entonces por, en general, cómo se obtienen los valores de otra magnitud, cualquiera que no sea la energía, porque para la energía nosotros ya resolvimos o tenemos que resolver, ya lo hicimos en el átomo de hidrógeno, pero para calcular la energía tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger, que es la que ustedes ven acá, ¿no? El hamiltoniano sobre la función de onda es la energía por la función de onda. Esta es una ecuación de autovalores donde los autovalores son la energía, que son una incógnita, y estas funciones se denominan autofunciones, en este caso de este operador que es el operador hamiltoniano o el operador energía. Entonces acá cuando uno resuelve esto tenemos, por decirlo de alguna manera, dos incógnitas, ¿no? Una de esas incógnitas es justamente la función de onda, que es la autoenergía de este operador. La autoenergía porque cuando yo aplico el operador sobre la función obtengo un múltiplo de la función. Si eso pasa, o sea, si un operador, en este caso el operador de energía o cualquier otro operador, si un operador aplicado sobre una función me da un múltiplo de esa función, o sea, un número por la función, entonces esa función es una autofunción del operador y ese múltiplo es el autovalor del operador. Bueno, el operador de energía lo habíamos escrito así en el caso de una dimensión, y cuando trabajamos en el átomo de hidrógeno, acá aparecía el laplaciano. Bueno, entonces la pregunta es, otra vez, ¿cómo obtenemos los valores de otras magnitudes que no sean la energía? ¿No? Bueno, en principio vamos a postular, y esto ya es uno de los postulados de la mecánica cuántica. Después vamos a ver en una clase especial vamos a resumir estos postulados y vamos a comentar algunas de sus implicancias. Nosotros vamos a postular en mecánica cuántica que asociada a una magnitud física, cualquier magnitud física, una magnitud es algo que se puede medir, el momento angular, la posición, la energía, el momento lineal, el momento magnético, lo que sea, a una magnitud va a haber asociado un operador. Eso es lo que vamos a postular, o lo que se postuló. Todos estos postulados, pues no solamente los que van a aparecer después, en el caso de la mecánica cuántica, salen tanto, digamos, del experimento como de cuestiones matemáticas, por decirlo de alguna forma. Se puede decir que estos postulados son el resultado de varios años de experimentos y trabajo matemático en conjunto. Bueno, y que para este operador
que para este operador, que ahora está representando una magnitud física, recuerden que en la mecánica clásica una magnitud física está representada por un vector o por un escalar, ¿no? O sea, la velocidad es un vector, la temperatura, por ejemplo, es un escalar. Pero acá no, acá es un operador. También hay operadores vectoriales, pero en principio arranquemos con esto. Una magnitud física está representada por un operador. De forma tal que para ese operador existen autofunciones y autovalores. Después vamos a entrar en detalle cuáles son las características matemáticas que debe cumplir ese operador para representar a una magnitud física. Después vamos a entrar en ese detalle. Entonces, para este operador, lo que dije antes es que tendrán que existir autofunciones y autovalores. Esto que está acá sería la ecuación de autovalores de ese operador. La siguiente que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo se obtienen estos operadores cuánticos a partir de las magnitudes clásicas que uno conoce? Por ejemplo, yo sé que existe en mecánica clásica el momento angular, que es un vector. ¿Cómo construyo su operador? O sea, el operador momento angular. ¿Cómo lo construyo a partir de la mecánica clásica? Nosotros vamos a empezar un poco o bastante informalmente, porque uno dice, bueno, la mecánica clásica tiene que ser un límite de la mecánica cuántica y no al revés, ¿no? Así que decir construir las cosas a partir de la mecánica cuántica es medio incoherente, pero bueno, vamos a empezar así, que es la manera más fácil de empezar, y después intentaremos ir con más rigor, digamos. Bueno, para hacer eso, en general, lo que uno hace es acudir a estos reemplazos, donde esto lo pueden ver en la clase Schrödinger 1 en la página 6 o en la clase Schrödinger 6, página 2. Si uno tiene un operador, una cantidad clásica, para transformarla en un operador cuántico donde dice cantidad de movimiento, reemplaza esto, y donde dice posición, reemplaza x por. O sea, reemplaza la posición. ¿Está bien? Entonces, claro, como las magnitudes en mecánica clásica generalmente se pueden construir a partir de posiciones y momentos, por ejemplo, las que se puedan construir a partir de posiciones y momentos, uno agarra una magnitud clásica donde dice P, la cantidad de movimiento, reemplaza por este operador, un operador diferencial, que va a derivar a lo que yo ponga acá, a la función que yo ponga acá. Y donde dice X, reemplaza el operador X, que es simplemente consiste en multiplicar por la posición. Ese es el operador. O sea, lo que hace el operador X es multiplicar a lo que yo ponga acá, a continuación, multiplicarlo por la posición. Después vuelvo a repetir, vamos a entrar un poco más en detalle de todo esto. Pero por ahora arrancamos así, muy informalmente, para poder calcular y mostrar algo. Bueno, entonces con eso podemos, por ejemplo, ahora preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo calculo el operador momento angular? Entonces, como dije antes, parto del operador momento angular clásico, ¿no? R producto vectorial por P,
posición por cantidad de movimiento, ¿no? Donde uno lo podía, este producto vectorial lo podía representar a través de este determinante simbólico, ¿no? Porque esto no es un determinante, es más bien una regla mnemotécnica. Entonces, bueno, esto ustedes ya saben cómo hacerlo. Cuando uno hace esta cuenta les da esto. Esta es la cantidad el momento angular clásico, ¿no? Componente X, componente Y y componente Z. Bueno, para encontrar el operador cuántico asociado, digámoslo así, porque cada magnitud clásica va a tener una magnitud cuántica asociada, lo contrario no va a ser siempre cierto. Hay magnitudes cuánticas que no tienen análogo clásico, pero después vamos a ir a eso. Ahora yo tengo una magnitud clásica y la quiero, que es esta, y la quiero, digámoslo así, cuantificarla, o sea, encontrar su versión cuántica. Bueno, lo que dije antes, simplemente donde dice pz, reemplazar por, vuelvo a la hoja de atrás, por esto, ¿no? Donde en este caso, en vez de derivar respecto de x, va a ser derivar respecto de z. Entonces, si uno hace eso acá, donde dice pz, es derivar respecto de z, que es esto que está acá. Donde dice pi, es derivar respecto de i. Y salió el IH barra factor común en todo esto, ¿no? Y donde dice posición, va a ser i multiplicado por esto. Bueno, y este es así, obtenido bastante informalmente, el L cuántico. Vamos a ver bastante más adelante, después una manera un poco más, ¿cómo les podría decir?, correcta de encontrar el L cuántico, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, se supone que la clásica es un límite de la cuántica, así que no es muy válido partir de la clásica para encontrar las cosas cuánticas. Debería ser al revés, ¿no? Digamos. Bueno. Entonces ahora, bueno, puedo escribir eso, acá lo escribí en coordenadas cartesianas, la hojita anterior, acá, ¿no? X y Z. Pero puedo agarrar y escribir, en vez de en coordenadas cartesianas, reescribir este operador haciendo referencia a las coordenadas esféricas, ¿no? Donde ya sabemos que esta es la relación entre coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas, que son r, θ y φ, ¿no? Este ángulo, el ángulo de colatitud, el ángulo azimutal y el radiovector. Y estas son las relaciones entre coordenadas esféricas y cartesianas. Así que a partir de ahí, con un poco de trabajo de álgebra, puedo, por ejemplo, donde dice LZ, voy a la hojita de atrás, otra vez acá, calcular este LZ en función utilizando R, θ y φ. Acá, por ejemplo, en vez de derivar respecto de i, tendría que hacer la derivada respecto de r por la de r respecto de i, más la derivada respecto de r de θ por la de θ respecto de i, más la derivada respecto de φ por la de φ respecto de i. Hacer todas esas cuentas. Bueno, cuando uno hace todo eso, obtiene que LZ se puede escribir así. Lo pueden hacer, es una cuenta por un poco larga, pero llegan a eso. Bien. Entonces volvamos un poco para aplicar esto a el átomo de hidrógeno. Algo que ya vimos en la clase Schrödinger 9 en página 2 y 4 o Schrödinger 10 en página 5. Bueno, cuando resolvimos el átomo de hidrógeno habíamos visto que
la función de onda, el estado, se podía escribir así como producto de tres funciones, una que dependía solamente de R, la otra que depende solamente del ángulo de colatitud y la otra que depende solamente del ángulo azimutal. Y es más, que estas dos funciones se podían fusionar en una sola, que era esta, o eran estas, denominadas armónicos esféricos. Estas dependían de dos números enteros, el L y el M, y el R dependía de un número natural, que era el N, y un número entero, que era el L, ¿no? Bueno, eso habíamos llegado cuando vimos el átomo de hidrógeno. Y ahora, claro, también habíamos llegado cuando vimos eso, ¿qué ecuación cumplía la phi? Esa parte de la función de onda, ¿no? Volvemos a la hoja de atrás, o sea, es esta, ¿no? ¿Qué ecuación cumplía esta phi? Que era una ecuación diferencial fácil, que la habíamos resuelto y todo, ¿no? Revisen por favor eso. Estas dos partes eran muy difíciles de resolver y pusimos el resultado, pero esta la pudimos resolver fácilmente. Bueno, cuando uno resolvía eso, encontraba que cumplía esta ecuación, donde A era una constante, y al final de acá sacaba que phi se puede escribir así. Donde M, en el caso del átomo de hidrógeno, corría entre menos L y L. Revisen por favor eso. Pero si es así, vamos a ver que, bueno, efectivamente, esta phi va a ser una autofunción de LZ. LZ que vimos recién, ¿no? El LZ escrito, como esta phi está escrito en coordenadas esféricas, vamos a poner el LZ escrito en coordenadas esféricas, que es lo que vimos acá, ¿no? Y vamos a ver que efectivamente es una autofunción. Quiere decir que si yo aplico el operador LZ sobre phi, me tiene que dar un múltiplo de phi. Bueno, y efectivamente, acá está la cuenta, ¿no? Yo aplico el operador LZ, que es todo esto, a phi, y bueno, esto es una cuenta para ustedes de primer grado, derivo esto, ¿no? Baja IM, etcétera, etcétera, obtengo esto. Cuando hago la cuenta, me da esto que está acá, pero de esto que está acá, esta parte otra vez es phi. O sea que al final el operador aplicado a la función me da un múltiplo, porque esto es un número, un múltiplo de la función. O sea, tal cual lo expresa acá. El operador aplicado a la función me da un múltiplo de la función. Perfecto. Quiere decir que esta es una autofunción de LZ y estos son sus autovalores. Pero claro, esta es una componente de la función de onda cuando uno resuelve el átomo de hidrógeno. Quiere decir que esta función, en este caso, como está escrito esto acá, vamos a ver que esta psi también va a ser una autofunción de LZ. Por cómo está escrito acá esta psi, como múltiplo de tres funciones, donde cada una depende de una coordenada. O sea, esta R no depende de la coordenada R y de otra, de la tita, sino que depende solamente de R. Esta depende solamente de tita y esta solamente de phi. Como todo eso es cierto, lo vimos en el átomo de hidrógeno, vamos a ver que esta psi también va a ser autofunción de LZ. Y bueno, veamos que es así. Tenemos que aplicar LZ a esta psi y ver si obtengo
un múltiplo de esta psi. Entonces aplico LZ aplicado a esta psi. Bueno, cuando aplico LZ solo deriva respecto de phi de esta. Es decir, cuando yo aplico acá adelante LZ, quiere decir cuando yo derivo todo esto respecto de phi, no derivo a este, porque este no depende de phi. Tampoco derivo a este, porque este tampoco contiene a phi. Solamente derivo a este, que este es el que contiene a phi. Y cuando lo derivo, ya sé que, lo calculé antes, ya sé que LZ aplicado a phi es MH barra por phi. Es esto, ¿no? Lo calculé antes, ¿no? Voy a la hoja anterior, acá está. LZ aplicado a phi es MH barra por phi. Bueno, y es esto. O sea que efectivamente apliqué el operador LZ a la función de onda y obtuve un múltiplo de la función de onda. Quiere decir que la función de onda es una autofunción de LZ. ¿Pero qué significa eso? Y bueno, entonces significa que cuando yo mida LZ, voy a obtener como únicos posibles valores un número entero por H barra. ¿Qué es lo que estuvimos postulando? Si yo encuentro que esto es autofunción de este operador que está representando una magnitud física, eso significa que cuando yo mida esta magnitud física, voy a obtener estos valores. ¿Está bien? O sea, los únicos posibles valores de momento angular componente Z del electrón, pensemos en el átomo de hidrógeno, ¿no? Del electrón vale m por h barra, donde m va entre menos L y L. ¿Está bien? Bueno. A este número m nosotros le habíamos llamado número cuántico magnético. Y ahora vamos a ver de dónde sale eso, por qué magnético. ¿Qué tiene que ver eso con el magnetismo? Bueno, para explicar eso de una manera, otra vez, bastante informal, pero creo que entendible, lo que estamos tratando de buscar con esta primera pincelada de la mecánica cuántica, que sea algo más o menos entendible, por más de que no sea formalmente del todo correcto lo que voy a decir ahora. Y inmediatamente ustedes se van a dar cuenta por qué no es del todo correcto. Supongamos que este sea el electrón del átomo de hidrógeno, acá está el núcleo, el electrón gira en torno al núcleo. Supongamos que ese es el caso, un electrón girando en torno a un núcleo positivo, ¿no? Si ustedes piensan en eso, en ese sistema, el electrón al girar define una corriente eléctrica, porque una corriente eléctrica es una carga que se desplaza definiendo algún camino. Yo puedo pensar que el electrón hace una órbita circular en torno al núcleo y entonces esto es como que simula como si una espira de la que ustedes veían en electricidad y magnetismo, un cable circular por donde circula la corriente. La corriente será el electrón y el cable no está. Ese camino de corriente es el que define el mismo electrón.
Y cuando uno vio electricidad y magnetismo, una espira tenía asociado un momento magnético, que se calculaba como la corriente multiplicada por el área. O sea, en este caso, pi por r al cuadrado, que es el área, multiplicada por la I, que es la intensidad de corriente. Si nosotros suponemos que este electrón se desplaza con velocidad constante, la corriente es la carga dividido el tiempo que tarda en dar una vuelta, carga por unidad de tiempo. Y el tiempo que tarda en dar una vuelta, estamos suponiendo velocidad constante, es la longitud dividido la velocidad, ¿no? Bueno, si hacemos esta cuentita, pasa la B arriba. Después multiplico por pi por r cuadrado para calcular el momento magnético componente Z. Esta es la componente Z. La dirección Z es la dirección que es perpendicular a esta espira. Bueno, si hacen esta cuenta, o sea, si reemplazan donde dice I, reemplazan esto, encuentran que el momento magnético se puede escribir así, como E sobre 2 multiplicado por la velocidad por el radio. Bueno, si uno por otro lado, se acuerda de que la componente Z del momento angular es la masa por el radio por la velocidad, la masa del electrón, ¿no? Entonces, este producto lo puedo escribir como L componente Z sobre la masa del electrón. Así que donde dice acá, en el momento magnético, donde dice B por R, lo puedo reemplazar por esto. Bueno, hago ese reemplazo y obtengo esto. El momento magnético, que ahora lo voy a anotar, momento magnético ligado con el L, o sea, con lo orbital. Voy otra vez al dibujito con este movimiento de traslación del electrón que gira respecto de este centro. Ese momento magnético lo voy a anotar, como dije antes, no como mz, sino como m sub l z, donde L da la idea de que estoy hablando de el magnetismo generado debido a la rotación del electrón en torno al núcleo. ¿Qué es lo incorrecto de todo lo que dije? Porque cuando empecé dije que esto no era del todo correcto. Bueno, lo incorrecto es la imagen esta, de un electrón girando en torno a un núcleo. ¿Está bien? Eso es lo incorrecto. El electrón no gira en torno al núcleo. Ya vimos que en el formalismo de Schrödinger esa idea de giro, de órbitas, no tiene ya sentido, digamos. Pero nosotros apelamos a esta imagen clásica para, de alguna manera, entender fácilmente cuál es la relación entre un magnetismo y un momento angular, porque creo que con esta imagen ya se entiende, ya se imaginan cómo viene la mano, ¿no? El momento magnético queda escrito a través de Lz. Ahora, yo puedo cuantificar el momento magnético. ¿Y cómo lo cuantifico? Bueno, cuantificando de este lado lo que sea clásico. Bueno, el Lz clásico tiene asociado un operador cuántico, ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Es más, sé los valores que voy a poder llegar a medir de este Lz, que son un múltiplo de h barra, m por h barra. Entonces, si yo pienso en que esto es cuántico, ya sé los valores que voy a obtener cuando mida el momento magnético. Va a ser esto multiplicado por los valores que permite la mecánica cuántica
para LZ. O sea, va a ser todo esto, después voy a hablar de quién es este G sub L, va a ser todo esto E sobre 2ME multiplicado por esto que son los valores posibles según la mecánica cuántica que puede tener el LZ del electrón. Pensemos siempre para fijar ideas en el problema del átomo de hidrógeno. O sea, en este caso el electrón del átomo de hidrógeno. Bueno, acá lo multipliqué por G sub L, que se llama factor giromagnético o de Landé, orbital. Pero en este caso, G sub L vale 1, porque si uno mira esta fórmula, acá adelante hay un 1. Pero lo dejo el G sub L porque después cuando hablemos del spin del electrón, acá va a aparecer, en vez de un número igual a 1, va a aparecer un número parecido a 2. Va a aparecer otro factor de giromagnético distinto de 1. El spin del electrón es como decir, bueno, es como decir el momento angular intrínseco del electrón, que también va a estar asociado a un momento magnético. O sea, el electrón puede generar magnetismo porque rota, así con esta imagen clásica, ¿no? Para decir algo. Porque rota en torno a un núcleo, pero también tiene un magnetismo propio, que no es debido a ninguna rotación, en principio. Aunque clásicamente uno puede pensar mal y asumir de manera errónea que ese magnetismo, ese imán, esa imantación que presenta el electrón se debe a que gira sobre su eje. Cosa completamente errónea, y después vamos a explicar por qué, pero para fijar alguna idea sencilla uno puede pensar en eso, que hay un magnetismo ligado al movimiento de traslación. Volvamos a la figurita esta. Hay un magnetismo ligado al movimiento de traslación del electrón en torno a este núcleo, y hay un magnetismo ligado a alguna especie de movimiento de rotación del electrón sobre sí mismo. Pero bueno, eso lo podemos pensar para tratar más o menos de entender esto, pero la idea es errónea. Es erróneo pensar al que el electrón está girando en torno al núcleo así, haciendo una órbita circular encima con velocidad constante. Es erróneo mucho más pensar que el electrón gira en torno a un eje sobre sí mismo y eso genera otro campo magnético. Pero no podemos ahora apretar acelerador, ir más a fondo que eso. Para nuestro caso podemos pensarlo por ahora sí. Bueno, o sea que en general nosotros estamos pensando en general que existe un momento magnético asociado a un movimiento orbital, o sea, un momento magnético asociado, relacionado con un momento angular. Y bueno, y de ahí sale el nombre de que este número, el número m, se llame número magnético, ¿no? Porque yo multiplicando este m por, bueno, acá la cantidad E sobre 2ME por H barra se llama magnetón de Bohr. Tiene este valor, 5, casi 6 por 10 a la menos 5 electronvolt sobre Tesla. Entonces yo multiplicando el magnetón de Bohr por el factor giromagnético por el número m, obtengo el momento magnético. Por eso el número m se llama número magnético, número cuántico magnético, porque me permite obtener el momento magnético del electrón. Bueno, bien. Por otro lado, el módulo al cuadrado del momento angular, si uno piensa en mecánica clásica, lo puede calcular así, como sumar Lx cuadrado más Ly cuadrado más Lz cuadrado, ¿no?
Y si uno otra vez donde dice Lx reemplaza el Lx que sale de la mecánica cuántica, voy atrás para mostrar otra vez, recordar quién es ese. Este es el Lx. Este es el Li de la mecánica cuántica y este será el Lz. Y si uno acá, en vez de derivar respecto de z, deriva respecto de las componentes esféricas, y acá lo mismo, y acá lo mismo, y después hace esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, la cuenta es enorme, es larguísima, obtiene esto que está acá. La cuenta la pueden hacer perfectamente, lo que pasa que es muy larga para mostrar acá, pero no tiene nada de raro, pero bastante larga. Por eso no tiene sentido perder tiempo con esa cuenta. El L cuadrado, es decir, el módulo al cuadrado del momento angular cuántico, es este operador. Recordemos que a una magnitud, en este caso momento angular, hay asociado un operador. Eso es un postulado de la mecánica cuántica. Y ya arranca del vamos, ¿no? Donde a la energía se le asoció el operador hamiltoniano. Y es donde los autovalores del operador, los autovalores del hamiltoniano son las energías, los autovalores del operador son los valores que yo voy a medir cuando mida esa magnitud. O sea, si voy a medir la energía, voy a encontrar solamente los autovalores de la energía. No voy a encontrar valores intermedios o cualquier cosa. No, solamente los autovalores de la energía. Si yo voy a medir la cantidad de movimiento angular, voy a encontrar los autovalores del operador cantidad de movimiento angular. Bueno, no es difícil, pero es muy largo hacer esta cuenta. Y tampoco es difícil, aunque es muy largo, darse cuenta de que los armónicos esféricos son justamente autofunciones de L cuadrado. Eso lo pueden ver en Schrödinger 9, página 10, donde ahí está dicho eso también. Bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? Uno puede agarrar uno de estos cualquiera, de los que yo puse ahí, o buscarlo, o buscar algunos más, aplicarle el operador L cuadrado, pero fíjense que aplicar el operador L cuadrado es hacer todo esto, o sea, la cuenta es larguísima. Y ver que uno cuando termina de hacer esto le da un múltiplo otra vez por la función. O sea, los armónicos esféricos son autofunciones del operador L cuadrado, donde estos son sus autovalores. Quiere decir que si uno mide el módulo del momento angular, el módulo cuadrado, puede encontrar solamente los valores que están acá. Donde recuerden, átomo de hidrógeno, L iba desde 0 hasta n-1. Bueno, pero otra vez, este armónico esférico es una parte de psi, que era la función de onda, la solución de la ecuación de Schrödinger, la solución de la ecuación de Schrödinger en el átomo de hidrógeno, en este caso. Y bueno, como
psi está escrita en términos de los armónicos esféricos, porque la función de onda se puede escribir como esta función radial multiplicado por el armónico esférico. Cuando yo le aplico L cuadrado a esta función de onda, el L cuadrado que opera solamente derivando respecto de tita y de phi, vamos atrás, este es el L cuadrado, opera solamente derivando respecto de tita y derivando respecto de phi, no opera derivando respecto de r. Como no opera derivando respecto de r, pasa a través de esta función, no la molesta, y solamente queda aplicado sobre el armónico esférico. Y cuando queda aplicado sobre el armónico esférico, me da un múltiplo del armónico esférico. O sea, me da este múltiplo del armónico esférico. Bueno, otra vez RNL por el armónico esférico, otra vez es psi. Entonces acá me doy cuenta de que si yo aplico L cuadrado sobre la función de onda, me da un múltiplo de la función de onda. Por ende, la función de onda es, ya lo dije, una autofunción de L cuadrado con estos autovalores. ¿Y qué significa eso físicamente? Que cuando yo mida el momento angular del electrón en el átomo de hidrógeno, solamente puedo encontrar estos valores, donde L corre de 0 hasta n-1. No puedo encontrar cualquier valor de momento angular, como podría pasar en mecánica clásica, donde el momento angular vale cualquier cosa, depende de la velocidad con la que gira el bicho, su masa, aquello, pero vale cualquier cosa. Acá no. Acá no. ¿Está bien? Bueno, entonces ya dijimos lo más importante. En mecánica cuántica, asociado a algo susceptible de ser medido, o sea, asociado a una magnitud cualquiera, puede ser la energía, el momento angular, el momento magnético, la cantidad de movimiento lineal, la posición, lo que a ustedes se les ocurra, asociado a algo medible, hay un operador. Y cuando uno mide esa magnitud, lo único que puede obtener son lo único que puede medir son los autovalores de ese operador. ¿Cómo obtiene esas cosas? Es otro tema. Es otro tema que puede ser extremadamente complicado. Pero la idea que tiene que quedar acá es esa, que era lo que íbamos a discutir. Bueno, después queda por discutir qué pasa con el desdoblamiento de las líneas espectrales, ¿no? Entonces por ahora dejamos acá.